Bueno, os explico ya que has mencionado la membresía, te Sí, explico un poquillo cómo va, vale. por si os interesa. La A mí me membresía interesa, sí. es formación completa, tanto de ficción como de no ficción, que se está haciendo, desde la idea hasta la venta. Ahora mismo estamos trabajando, estamos terminando la estructura y estamos adentrando a lo que es el oficio de escritor, a la redacción de los capítulos y demás, ¿no? ¿Y cómo Y entonces todo lo otro previo, cómo lo consigo? ¿Tú tenés grabado las cosas? están grabados resúmenes y entonces tú entras y visualizas todo el material cuando quieras a tu ritmo de todo lo que se ha hecho. Si Y tengo dudas, te consulto a ti. Te mando un mail o algo así. sí, aunque no va a hacer falta porque todos los viernes hay encuentros directos a las 7 de la Ah, tarde. O sea, perfecto. ahora mismo son las, no sé si estáis en España o Está, estáis... está en Barcelona, Ah, en fenómeno. Mataró. Pues entonces tenemos encuentros a las 7 de la tarde, suele ser de hora y 2 horas, y además incluso ahí la gente pregunta, me habla de cómo va su proyecto, todo eso. Genial, eso está Además hay genial. alumnos fijos, o sea que... Está bueno, está muy guay. Y bueno, pues por ahí se puede perfectamente hacer la formación. Es una formación continua, es lenta. Yo sé que hay gente que quiere hacer las cosas más rápidas y por eso he creado este curso, ¿no? Que es un curso introductorio para introducir a la gente en la puesta de trabajo. Pero ese Son, que haces, este tipo de curso que haces de 2 meses, que 2 meses la gente escribe, sale ahí ya aprendiendo todo. No, no es así tampoco, no es tan fácil. bueno, no es fácil, pero es posible. De hecho, ahora lo vamos a ver. Vamos a ver cómo se hace, ¿no? ¿Cuál Ay, es ¿lo vas a dejar grabado por si no puedo verlo? Sí, lo dejaré grabado y os lo comparto también. Sí, ¿Me lo mandás al mail? sí, os lo mandaré al mail. Ah, perfecto. Entonces me voy a ver tranquila después de noche, así, cuando ya termine con toda la hora de la sacada del sofá, que se vaya mi hija y todo. Lo que pasa es que no me va a dar tiempo a mandároslo hoy. Bueno, Posiblemente os lo mañana, mande igual, el fin de en los semana. próximos días, claro que sí. Vale, perfecto. Ahora pues, dice Pulsa Escape. Ahí va. ¿Cómo escribe? Ahí va, sí, apareció. ¿Cómo escribir un libro en 2 meses? Joder. Es llamativo, ¿eh? Bueno, se puede llegar a escribir un libro en menos de un mes, No, ¿vale? sí, claro, si le dedicas. A Sí, ver, sabes. depende de mucho. Vamos a tratar muchas cosas, ¿no? Sí. Porque, bueno, lo primero que vamos a preguntarnos, ¿es posible, realmente es posible escribir un libro en 2 meses? De acuerdo. Bueno, yo quiero compartirte antes de eso, este no es el caso, perdón. Ahora mismo no estarás viendo nada, ¿verdad? Estoy viendo curso gratis. No sé qué salió ahí. Vale. El dashboard. Eh, por ejemplo, aquí, estos son los libros que yo escribo. Yo soy, como te he dicho, escritora. Sí, Aquí, en una página de Amazon, yo publico en todas las plataformas, entre Volarium también, obviamente. claro. Y pues estos son 10 libros, multiplica por 5, pues son 50. Y muchos de ellos están escritos no solamente en menos de 2 meses, sino que Sí. incluso a lo mejor en 2 semanas, ¿no? Joder. Así que a Pero que nivel son de libros experiencia, cortitos, ¿no? cortitos de todo tipo, a nivel de experiencia te puedo decir que es posible, que es posible. Ahora, ¿es necesario? Esa sería la pregunta, ¿no? También. Claro. Sí, sí. Posible es, pero ¿es necesario? Bien, para saber si es necesario, realmente tendríamos que preguntarnos para qué queremos escribir un libro en 2 meses, ¿no? Y además, ¿qué tipo de libro sería el que escribimos? Claro. Bueno, yo pienso que no deberíamos ponernos un tope de tiempo para escribir nuestro libro. En realidad, deberíamos intentar escribir el mejor libro posible, pero sí que es verdad que es importante ponerse un reto, si no es espacio temporal, o sea, si no un libro en 2 meses, sí cada día un reto de una página o 2 páginas. De Claro, hay que tal tener manera, un mínimo para escribir cada día, ¿no? Si exactamente, un no, mínimo diario, para que de esta ujú, manera, cuando pasaran 2, 3, 4 meses,
pudiéramos tener un libro. Ahora, Claro. ¿con qué objeto yo podría tener un libro en 2 meses? Pues sobre todo sería pues si el libro es, en este caso de superación personal, con el fin de apoyar algo que esté relacionado con mi trayectoria profesional, ¿no? Por Ajá. ejemplo, pues en tu caso, ¿no? Que tú tienes un negocio online, ahora mismo hay muchas personas que les cuesta horrores tener un negocio online, ¿no? Y te comprarían con los ojos cerrados cómo llegaste tú a conseguir tu negocio online, ¿no? Sí, no Y, dudo. y entonces, bueno, pues eso te permitiría tener cierta autoridad, e incluso mucha gente escribe libros para vender sus cursos, para vender sus Sí. proyectos. Entonces, Ujú. con esos fines, sí que puede ser interesante tener un cierto récord de tiempo, o sea, Claro, escribir un libro en un récord de tiempo. Evidentemente, lo que vamos a publicar a lo mejor no es una gran obra maestra, obviamente, pero sí que puede ser un libro funcional que resuelva un claro. problema que apoya a nuestro trabajo profesional. Entonces, visto desde ese punto de vista, sí que merece escribir un libro cada 2 meses o un libro en 2 meses, ¿no? A lo mejor es solo un libro. O a lo Claro. mejor quiero llegar a tener muchos títulos porque en un tiempo X me he propuesto ser conferencista, por poner un ejemplo, Ujú. ¿no? Y quiero tener una serie de títulos que apoyen mi labor profesional, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo creo que entendiendo estos conceptos, podemos ver el verdadero valor de escribir un libro en 2 meses. Porque Ujú. efectivamente, esta es mi gata que le ha dado le ha dado el ratón y me ha avanzado la página. Porque efectivamente, bueno, vuelvo atrás, bueno, ¿qué más da? Ya sabemos. Eh, Efectivamente, cuando digamos que sacrificamos tiempo, a lo mejor también estamos sacrificando otras cosas, ¿no? Por Ujú. ejemplo, cosas que decir, ¿no? O por ejemplo, grandes lecciones que enseñar. A mí me ha ocurrido con libros que yo he escrito que se me han quedado obsoletos, Claro. porque trataban un tema que en su momento yo pensaba que dominaba, y con los años he ido avanzando en ese tema y se me han quedado pequeños esos libros, ¿no? Ya no me sirven, no tienen tanto valor para Claro, mí. como antes. Ujú. Sin embargo, otros sí que han resistido el pasar del tiempo. Y Entonces, bueno, eso sería interesante, ¿no? Como va el mundo evolucionando tan rápido, que no se vaya tan rápido, que no desaparezca la importancia de ese libro tan rápido, porque en eso es interesante, por eso capaz no correr o ver que realmente eso va a servirle a la gente en un futuro más lejano, ¿no? Porque si no, es como también como gastar el tiempo, ¿no? Y no escribir lo que realmente uno quiere escribir, porque como tú decís, se hace obsoleto y la vida va muy rápido ahora, ¿eh? Demasiado. claro, pero imagínate que, por ejemplo, bueno, tú que has trabajado en el sector salud, imagínate que quieres dar una información básica para que la gente la tenga sobre un tema candente, por ejemplo, el coronavirus, ¿no? Ujú. Imagínate que quieres escribir un libro que despeje dudas, porque ahora hay tanta Uh, infoxicación con es respecto al horrible. coronavirus, que a lo mejor un libro que resolviera las dudas más básicas pues sería muy interesante. Entonces, ¿te interesa sacarlo cuanto antes para Claro. que esté en el mercado cuanto antes, obviamente, ¿no? Bueno, eso está bien, porque es una ayuda momentánea para la gente que no tiene información. Eso estaría bueno. Exacto. O sea, realmente la clave es el para qué. La clave Ujú. es para qué quiero tener un libro en ese corto periodo de tiempo. ¿Qué beneficios tiene el escribir un libro en ese periodo corto de tiempo? Y sobre todo, pues también qué beneficios para mí, ¿no? Qué beneficios a nivel económico y a nivel profesional. Eh, Sabemos que hoy en día, pues el mundo lector es bastante complicado, ya la gente no lee tanto como antes, ya el escenario es más difícil. Eso no quiere decir
que no haya hueco en el mundo de la escritura. Al contrario, pienso que ahora hay más oportunidades que nunca, pero sí que es verdad que tenemos que ser eh, pues muy enfocados en este tipo de cuestiones. ¿Para qué? Sí, sí. ¿Para quién? ¿Por qué? ¿Qué busco? ¿Qué necesito? ¿Qué es lo que estoy buscando? Por ejemplo, muchas veces la gente que busca vivir de escribir piensa que tiene que escribir un bestseller, Ujú. digamos, el objetivo final es un bestseller. Y en realidad creo que está confundido. Un bestseller pues te puede dar a lo mejor ciertos ingresos, pero a ti lo que te interesa es tener muchos libros muy interesantes que aborden interesantes micronichos y que te den regalías todos los meses. Entonces Claro. ahí cierta eficacia a la hora de sacar un libro también es importante, ¿no? Si nosotros Totalmente. estamos buscando vivir de escribir, si nosotros amamos escribir y ese es nuestro objetivo principal, ¿no? Entonces, el para qué es realmente lo más importante. A lo mejor yo no necesito escribir un libro en 2 meses. No lo veo, por ejemplo, en tu caso, Rosella. En tu No, caso, lo que quieres es analizar qué cosas han sido valiosas en tu vida y dejarlas en un libro que realmente deje huella en tu sí, lector, ¿no? sí, Entonces, sí. a lo mejor tu objetivo no es necesariamente escribir un libro en 2 meses. Claro. No, No no, hace la verdad falta. que en este momento no. Lo que yo te planteé que te dije que me hubiera gustado hacer un pocket, ¿no? Un librito pequeño de bolsillo. Eso sí me gustaría, para que la mujer se vara siempre y no se olvidara de lo que vale como ser humano, porque muchas veces las mujeres se olvidan, ¿sabes? Entonces, a lo mejor sí es interesante este proyecto, ¿no? Ese pequeñito sí me encantó siempre, porque siempre tuve esa Porque, idea, que la mujer tenga esa posibilidad de tener algo que sea de bolsillo y diga, pa, sí, la verdad que me quiero, ¿no? La verdad que se olvida muchas veces, ¿sabes? Que sí, tanto... sí, sí. Bueno, Sí, ¿qué sí. tendríamos que hacer para escribir un libro en, eh, en 2 meses? 2 meses son 8 semanas. Sí. 8 semanas, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, estos son los pasos, esto que he dejado aquí, este listado son los pasos que necesitamos para ver un libro publicado y vendido, ¿no? Ujú. O sea, primero tenemos que hacer una investigación previa, Ajá. afinar mucho el tema, o sea, nosotros tenemos una inquietud, Ujú. pero una inquietud es solamente una idea sin trabajar, hay que trabajar la idea, ¿no? Totalmente. Entonces tenemos que investigar qué se publica por ahí, qué es lo que se está haciendo, quién está hablando de mi tema, cómo lo está abordando, qué podría yo solucionar, ¿no? de este tema. Porque, por ejemplo, si nosotros escribimos un libro de autoestima, como este manual que tienes pensado, pues verás que si tú pones autoestima en Google o en una plataforma de libros, verás que se publican muchísimas cosas, Sí, ¿no? sí, sí, lo he de, visto. de autoestima en general. Entonces tú Ujú. tendrías que afinar mucho más, tendrías Claro. que buscar lo que se suele llamar un micronicho, que de eso sabes, ¿no? Sí, Tenemos sí. que buscar un micronicho y entonces enfocar mucho a algo donde todavía no hay luz, ¿no? Claro, donde todavía no haya tanta luz, porque hay luz. Exactamente, Yo creo donde que, todavía yo no creo haya que, tanta luz. yo creo que todo, ya se ha inventado todo. Lo que hay que hacer es Afinar. mejorar, claro, afinar las cosas y mejorar las cosas, o dar una visión diferente de algo que la gente está también necesitando, ¿sabes? Darle la Exacto, vuelta, sí. exacto. Entonces, bueno, pues digamos que tenemos que hacer una investigación previa de a ver cómo conseguir encontrar esa idea concreta que nos va a ayudar a nuestro libro. Después, una vez que ya tengamos trabajada la idea, que hemos aprendido a trabajar la idea, tendríamos que estructurar nuestro libro. ¿Cómo Claro. estructuramos nuestro libro? La mayoría de la gente se pone a escribir lo que se le ocurre. Claro, llega a la página 20, 23 y ya se ha quedado sin tema. ¿Por qué? Claro, Porque porque es lo que yo te digo, yo lo que veo, escribo y qué más. Eso no es así. Tiene que haber pues una forma de... ahí hay una falta importante de estructura. ¿Cómo Claro. cómo se estructura un libro de superación personal? Vale, para empezar, un libro de superación personal, primero hay que poner un tema. Bueno, de hecho, lo vamos a hacer sobre la marcha.
Vamos a hacer una estructura sobre la marcha. Ya le Sí. ya le he dado otra vez. Vamos a ver. Tengo que reducir esto. Bien, hay muchas formas de trabajar una estructura. Bueno, espérate a ver si me deja, porque es que tengo aquí. Ay. Bien, aquí estamos. Hay muchas formas de trabajar la estructura de un libro, de superación personal, pero normalmente hay dos estructuras básicas en un libro de superación personal. Por un lado está la estructura AB y por otro lado está la estructura conceptual. ¿Cuál es la estructura B? La estructura B es cuando nosotros queremos llevar a nuestro lector desde el punto A hasta el punto B. Normalmente se hace, pues por ejemplo, cuando le queremos enseñar algo, ¿no? Un proceso, cuando le queremos llevar por un proceso, le queremos enseñar a lo mejor cómo dominar las redes sociales, ¿no? Y entonces, pues primero tienes que darte de alta, después no sé qué, después redactar, después hacer copy, después hacer no sé qué. Y entonces le vamos llevando por una serie de pasos para que al final, cuando termine de escribir su libro, ya domina el proceso y puede llevarlo a la práctica y ya no es el mismo lector, ya no es la misma persona. Yo siempre digo que escribir es intentar conseguir que el lector nunca pueda ser la misma persona antes y después de leer tu trabajo. No, claro. ¿Y cuál sería el otro aspecto? Pues, por ejemplo, más o menos lo que tu proyecto, ¿no? Que tu proyecto implica que tú no vas a llevar a la gente por un proceso, sino que quieres desvelar algunos misterios, ¿no? Quieres desvelar algunos mitos, algunas formas de pensar, romper con conceptos, con ideas. Y entonces aquí necesitaríamos trabajar con un mapa mental. Por ejemplo, hay muchas formas de trabajar estructura, pero sería, pues eso. Vamos a hacer una semiestructura muy cortita, porque no quiero tampoco llevar mucho tiempo, con tu proyecto de libro, ese de autoestima para mujeres, ¿no? Sí, y la palabra de los... Yo tengo un tema principal que es el tema de mi libro, que es que voy a escribir sobre autoestima para mujeres. ¿Qué temas debería abordar para trabajar con este libro? Pues, por ejemplo, el tema del físico. Sería un aspecto. Por ejemplo, el tema laboral. Sería otro aspecto. Por ejemplo, la cuestión maternal, ¿no? Sí. Esto es una forma de ir trabajando un mapa Distintos mental puntos dentro, claro. de ideas que están relacionadas con mi idea principal. Entonces, esta es una fórmula que se puede hacer sobre un papel tranquilamente, que nos permite pues sacar los distintos temas que voy a abordar en mi libro. Una vez que los he sacado, les pongo un orden que según la lógica que a mí me parezca, un orden más o menos. Y una vez que he hecho esto, hago lo mismo con cada capítulo. O sea, cada idea, imagínate, yo quiero abordar estos 3 temas, ¿no? Bueno, pues el tema físico va a ser el capítulo 1, el tema laboral va a ser el 2, la cuestión maternal va a ser el 3. O según mi lógica me dice que la cuestión maternal va a ser el capítulo 1. Bueno, pues entonces, cada capítulo hago un trabajo parecido. Extraigo todas las ideas relacionadas con ese capítulo y les pongo un orden lógico. Y entonces empiezo a escribir en acorde con ese orden que he establecido. Una vez que tengo mi estructura hecha, ya puedo empezar a escribir. Una vez que ya sé sobre lo que voy a escribir en las próximas semanas, ya solo tengo que escribir. Normalmente el trabajo de investigación y el trabajo de estructuración no debería llevarme más de una semana, ¿no? Pues, si quiero escribir un libro... ¿Qué? Una semanita nomás, qué bien. Claro, si quiero escribir un libro en 2 meses, Y sí. no puedo tardar más de una semana en trabajar la estructura de mi libro.
en saber perfectamente qué voy a escribir, sobre qué voy a escribir y tenerlo muy claro. Personalmente yo tardo muy poquito en estructurar mis libros. Puedo llegar a tardar 2 días, una cosa Pero así. lo O que sea, pasa es que tú tenés experiencia en investigación, donde no es, buscar todo, ¿no? no Esos es rollos. difícil. Bueno, yo Eso siempre digo eso es agarrar la práctica, empezar a ver después dónde buscar, es dónde... un músculo, claro que sí, es un músculo que se ejercita, obviamente, ¿no? Totalmente, muy Yo, interesante. yo llevo escribiendo desde los 10 años Claro, pero es muy y además interesante, ¿eh? A mí la parte de investigación es una cosa que siempre me gustó mucho, ajá, cuando es es la más algún tema. complicada. La investigación es la más complicada, a menos que tú te hayas profesionalizado en un tema y siempre Claro, te estés formando sobre ese tema. sí, Entonces sí, llegará un momento en que no necesites hacer tanta investigación previa, ¿no? Eh, claro. depende de los temas, evidentemente. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la fitoterapia, de hecho tengo otra página web de fitoterapia, investigo mucho sobre fitoterapia, me leo muchos Ya, estudios sobre plantas y demás, y siempre tengo que estar investigando. Pero luego, por ejemplo, yo como escritora, mi imagen personal, o sea, mi imagen, ¿cómo se dice esto? Mi marca personal como escritora, yo soy escritora de libros de superación personal, muy concreta casi en temas de maltrato, escribo sobre maltrato. sí, he escuchado, he visto que haces eso, que has tenido una mala experiencia, sí, lo has Y comentado. entonces, pues, evidentemente, si yo voy a trabajar temas relacionados con psicológicos, por ejemplo, o legales, pues evidentemente tengo, tengo que investigar, pero por lo general normalmente siempre me apoyo sobre mi experiencia, entonces Claro, no resulta tan necesario hacer investigaciones, ¿no? Entonces, dependerá muchísimo del tema y de lo que queramos hacer. Yo siempre digo que hay que partir de lo que uno sabe. Y luego, claro. poco a poco, con el tiempo, ser más ambicioso, evidentemente no quedarse donde uno está. Pero siempre, siempre partir de lo que uno sabe, porque ya en sí el ejercicio de escribir un libro es difícil, como para Sí, que encima te metas en algo que no sabes. Yo cuando intenté escribir mi primera novela, que tenía 15 años, quería, mi protagonista era un gusano y quería aprender sobre coleópteros y no sabía nada de coleópteros con 15 años. Entonces, pues evidentemente se me cayó por tierra mi primera novela. Cuando joder. empecé mi segunda novela, escribí la historia de una chica que quería escribir una novela. Como de eso sí sé, pues terminé mi novela, obviamente. Muy Claro. bien, Entonces, bueno, pues siempre, siempre hay que partir de lo que uno sabe para luego ir adentrándose en terrenos más ambiciosos, ¿no? sí, es verdad, hay que ir poco a poco. Más cuando Eso. uno no tiene experiencia en escribir de verdad, o sea, podés escribir, ¿no? Escribir, cualquiera puede escribir si quiere, pero escribir de verdad, no escribir. Porque como tú decís, nos podemos poner a escribir unas 10, 20 páginas, pues no sabemos, se acabó, ¿qué más ponemos? Se acabó, no sabemos qué más. La estructura te lleva Ahí está. Por eso claro, a por eso es separar muy un poco. importante estructurar, Mm. claro. ¿Y Por eso es tan tú importante enseñas a estructurar. estructurar en las membresías ahí, sí, ¿no? Toda esa Sí, parte. sí, sí, sí. De hecho, hace unos días lancé una oferta sobre cómo estructurar mi libro. No sé si la llegaste a ver. Que permitía pues hacer un cursito pequeño para aprender a estructurar. No, no, Pero no, no, no lo vi. bueno, pero es relativamente sencillo. Y en la membresía se aprende, o sea que no hay Ah, bueno, problema. entonces, Una vez perfecto. que ya has estructurado tu libro, que has establecido de todo lo que vas a hablar, que lo que vas a escribir y Sí. sabes perfectamente cuáles son los temas, los apartados de cada tema, todo eso, entonces llega el Ajá. momento de redactar. Aquí redactamos sin mirar atrás, o sea, sin corregir, sin nada. Vamos escribiendo, aunque tengas incluso faltas mecanográficas, pasamos de ellas. Es escribir, escribir, escribir. Si yo quiero escribir un libro en 2 meses, voy a necesitar 5 semanas para escribir Claro, el totalmente. manuscrito, ¿no? Voy a necesitar unas 5 semanas para escribir. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues me propongo un mínimo de 4 o 5 páginas diarias, ¿no? Si yo quiero escribir un libro,
tengo que escribir 4 o 5 páginas diarias. Si he estructurado bien, no voy a tener problema con los temas porque sé siempre lo que viene después, de lo que tengo que hablar después. En este caso no tengo que ponerme un mínimo de palabras con respecto a cada capítulo. Simplemente hablo lo que considero de cada capítulo y me quedo donde me he quedado. Luego, en el momento de la corrección, a lo mejor hay tiempo de ampliar aspectos, de añadir información, de todo eso, ¿no? Pero en principio, mi objetivo en ese momento es escribir. Y como tengo que terminar un libro en 2 meses, tengo que terminar mi manuscrito en aproximadamente 5 semanas. Por lo tanto, entre 4 o 5 palabras, aproximadamente unas 4 o 5 páginas, aproximadamente unas 2.000 palabras diarias. 2.000 palabras diarias. Más o menos, ¿no? Pasa Entonces, que la estructura es muy importante a la hora de poder escribir. exacto. La estructura es vital. Sin estructura no Es podemos... como la médula del libro, o sea, sin Exacto. eso es Como digo yo, fundamental. hay que hacer un esqueleto. Totalmente. Hay gente que piensa que hay escritores de brújula y escritores de mapa. Yo pienso que ni los de brújula ni los de mapa, hay que ser esqueleto. ¿Por qué? Porque los de brújula son los que no estructuran. Entonces se van dejando llevar por lo que se les va ocurriendo. ¿Qué ocurre? Que se quedan a veces atrapados en callejones sin salida, ¿no? Hay veces que se quedan sin poder avanzar. Y los de mapa son esos que planean tanto que nunca se ponen a la tarea de escribir. O sea, planifican tanto. O sea, yo he conocido escritores que incluso diseñan el pueblo, el mapa donde se desarrolla la trayectoria del libro. O sea, cosas que no hacen falta, ¿no? Claro. O incluso llegan a escribir el diario del personaje, ¿no? Eso no hace falta. No hace falta para tú conocer quién es tu personaje. No es necesario. Entonces, hay que hacer el punto intermedio. O sea, es lo que yo llamo esqueleto. No hay que ser ni brújula ni mapa. Hay que ser esqueleto. Es decir, esquematizar todo. O sea, lo que hacíamos cuando estudiábamos, que sacábamos el esquema del texto, pues lo mismo, pero al revés. Primero trabajamos el esquema y después seguimos con el texto. Sí. Hay que encontrarle el punto, el equilibrio, ¿no? Hay que encontrarlo. Exacto. Entonces, cuando sabemos estructurar bien, la redacción no es un problema. La redacción es simplemente escribir. Totalmente. Y en libros de superación personal creo que aún es mucho más sencillo que en libros de ficción. Han pasado mis 5 semanas y ya tengo mi manuscrito. ¿Qué es lo que toca ahora? Corregir, obviamente, ¿no? Para corregir, o sea, nosotros ahora llevaríamos 6 semanas, nos faltan 2 semanas, ¿no? Entonces, bueno, pues la corrección debería ser por lo menos 2 o 3 días, ¿no? Lo que tardamos en leer nuestro libro y corregirlo. Siempre es mejor contratar a alguien para que te lo corrija. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos con objetividad nuestro trabajo. Y entonces muchas veces, como nos centramos en las ideas, muchas veces no nos centramos en el texto y no visualizamos. Existen sistemas de corrección continua, que es lo que yo suelo trabajar. Yo trabajo la corrección continua y además esto, cuando no podemos contratar a nadie, pues podemos hacer eso, ¿no? Una corrección continua. ¿Qué significa? Pues nosotros escribimos un libro, lo corregimos, lo maquetamos, lo publicamos y lo vendemos con los errores. No hay problema. Cuando has terminado tu libro, yo normalmente cuando he terminado mi libro me pongo a trabajar uno nuevo. Lo mismo, hago todo el proceso, investigo, estructuro, escribo, corrijo, y lo vendo. Cuando he terminado el segundo libro, vuelvo por el primero. ¿Por qué? Porque ya el primero lo puedo mirar con otros ojos y ver los errores, porque ya no me acuerdo de lo que escribí. ¿Lo vendés con los errores? Se venden con los errores, sí. Nunca había escuchado esa cosa. Nunca había escuchado. Hay un editor famoso que dice, ¿cómo era? La mayoría de la gente esconde los errores, nosotros los publicamos. Es inevitable que nuestras primeras versiones sean muy erráticas.
siempre es importante que dejarle el manuscrito a otra persona. Este sistema es para cuando no podemos, porque no podemos contratar a alguien, ¿no? Ajá. Siempre es importante tener la mejor corrección. O sea, nosotros vamos a dar siempre la mejor corrección, la Claro. mejor versión de nuestro libro la vamos a publicar. Pero hemos de reconocernos limitados. Entonces, Claro. al reconocernos limitados, pues evidentemente sabemos que nuestro libro tendrá errores. Sí, totalmente. Y lo que vamos a hacer es mejorarlo continuamente. Es lo que se llama, y esto te sonará, porque si estás haciendo marketing digital, es lo que se suele llamar el producto mínimo viable. Sí, sí. O sea, nosotros hacemos una primera mejor versión de lo que estamos posibilitados a escribir, pero no nos quedamos con esa versión, la mejoramos. Mejoramos, ampliamos, aclaramos conceptos, todo eso. Y además, cuando hacemos eso, esto es posible, Rosella, porque trabajamos en digital, porque somos escritores digitales. Si fuéramos escritores en papel, en ese caso no podemos hacerlo, evidentemente, ¿no? Bueno, sí se pueden escribir segundas y terceras ediciones, pero la primera edición, o sea, el hecho de que nosotros corrigiéramos nuestro manuscrito es inaceptable. Tendríamos que sí o sí contratar a un corrector. Claro, sí, sí, te entiendo. A un corrector, porque no es lo mismo imprimir en papel que imprimir en digital. No, claro. Ah, perfecto. La verdad que muy interesante todo esto, ¿eh? Muchísimo. ¿El diseño lo diseñas tú o tenés alguien también que te ayuda a diseñar? Bueno, en principio depende, el diseño depende de dónde lo vamos a publicar. Vale. En principio yo siempre hablo de autopublicación digital. Por ahora me ciño a autopublicación digital. ¿Por qué? Porque eso lo podemos hacer todos, porque lo podemos aprender, porque lo podemos hacer, porque podemos publicar en cualquier momento y podemos tener regalías en cualquier momento, tanto con Trevolarium como con otras plataformas, ¿no? En Trevolarium la gente vende sus libros. O sea que, y además se pueden mejorar, se puede establecer ese sistema de mejora continua y demás. Entonces, después de escribir, tenemos que diseñar nuestro libro, que en este caso, pues necesitamos una portada, que suele ser una imagen con tamaño pues, de A4 parecido, ¿no? Una imagen de tamaño A4, que es normalmente lo que te suelen pedir en la mayoría de las plataformas para publicar, ¿no? En Trevolarium lo que hacemos es darle una dimensión 3D, que a mí me gusta mucho, para que sea un poquito más especial. Entonces, la portada es la cara de nuestro libro y es como las caras de las personas, o sea, la gente cuando va por la calle sabe perfectamente qué personas les gusta físicamente y cuáles no, simplemente verlas. Luego ya el conocerlas ya será otro mundo, ¿no? Y los compradores de libros, los lectores, no analizan el libro, analizan la portada, el título, lo que les despierta, con lo cual esa parte es súper importante. Es como tu imagen, ¿no? Exacto. Tenemos que buscar un título potente y una portada atractiva. Evidentemente en este curso no puedo desarrollar exactamente cómo debería ser, pero sí voy a dar unas pinceladas de lo que debería ser una buena portada, ¿no? Para empezar, bueno, y un buen título. Para empezar, el título estamos hablando de libros de superación personal, ¿vale? Entonces, el título debería atacar directamente al dolor del libro. Claro. ¿Qué significa eso? Bueno, tú sabes marketing porque si tienes negocio digital lo sabes. Es muy importante. Es como un logo, ¿sabes? Lo mismo que el logo y lo que dice luego. Es como la imagen que va a quedar la gente y eso tiene que llegar, ¿no? Porque si no llega, puede ser muy lindo el libro, pero nadie lo va a mirar. Eso sí. Eso es. Entonces, nosotros tenemos que escribir un título que ataque al dolor de nuestro nicho. Si nosotros estamos escribiendo un libro de autoestima,
para mujeres, pues tenemos que ir al dolor, algo así como no te hagas más daño, mujer, no te hagas más daño, por poner un ejemplo, ¿no? Y que vaya directamente, que la gente sepa exactamente de qué va el libro. Si nosotros utilizamos un título literario, yo tengo, por ejemplo, un libro que se titula Afilando las alas, que como sabes, las alas es lo que nos serviría para volar, ¿no? Y si las estamos afilando, las estamos preparando, ¿no? Y en realidad el libro es una guía para escapar del maltrato, cómo prepararnos para huir. Entonces, como el título es muy poético, hay que añadirle un subtítulo que explique de lo que va, ¿no? Y entonces se titula así, Afilando las alas, una guía para escapar del maltrato, ¿no? Un poco es así. Entonces, siempre el título tiene que ir al dolor, tiene que esclarecer, ¿no? De qué va, porque el lector de superación personal está buscando algo que le resuelva su dolor. Por lo tanto, vamos a ir... Tiene que tocar la emoción de la persona. Más que la emoción, tiene que ir al problema, al dolor. Claro. O sea, si yo, por ejemplo, estoy buscando cómo invertir, pues tengo que buscar un libro que diga cómo invertir para torpes, por ejemplo, o cómo iniciarse en las inversiones, ¿no? Claro. Claro, si yo no sé nada de invertir, pues entonces para eso hay que analizar muy bien nuestro lector ideal, cuál es la persona, el target que va a leer mi libro, ¿no? Y entonces es muy importante. Y nuestra portada tiene que conectar con ese lector ideal para nada más empezar. Importante que tenga, que sea llamativa, que sea sorprendente y que resalte por delante del resto de portadas que puedan hablar del mismo tema. Esto es muy importante. Y en cuanto a la maquetación, afortunadamente la mayoría de las plataformas, como se trabaja con PDF o con, o por ejemplo en el caso de Amazon, que se puede trabajar con un documento Word, pues entonces la maquetación es relativamente sencilla. Yo siempre propongo la letra Georgia a 12 puntos, el tamaño A5 y digamos que tendríamos que buscar que el aspecto sea lo más parecido a un libro físico, ¿no? Ya hay una estructura, ¿no? Como para poder, el diseño de la letra y el tamaño y todo eso, que eso es más fácil ya saberlo, ¿no? Sí, exacto. Todo eso deberíamos acabarlo en la semana séptima. Nosotros en la semana séptima hemos debido corregir, diseñar la portada, maquetar el libro y además publicarlo en la plataforma, ¿no? La plataforma de nuestro interés. Yo siempre digo que Amazon no es mi enemigo, es al contrario, es mi amigo, y por lo tanto siempre digo que Amazon debería ser una de entre muchas de las plataformas donde tenemos que publicar nuestro libro. Por supuesto, también Trevolarium si es de superación personal, porque Trevolarium ahora es una editorial muy pequeñita, pero mi objetivo es que sea la referencia hispanoparlante internacional de la superación personal. Qué guay. Con el tiempo, evidentemente Trevolarium va a hacer eventos, va a hacer cosas, entonces los escritores que se formen con Trevolarium tienen que estar en Trevolarium, ¿no? Claro. De alguna manera. Por supuesto, todo tiene su ciencia, hay algunas plataformas que piden exclusividad, pero también hay trucos para escaparse de esa exclusividad, así que todo eso se puede hacer perfectamente. La gente piensa cuando publica que aquí se ha terminado su trabajo y en absoluto, aquí no termina el trabajo. Y eso lo sabes tú, Rosella. Pues hay que hacer un poco de tráfico, ¿no? Para venderse un poco, ¿no? Exactamente, aquí termina la parte de redacción y publicación. Ahora llega el momento de vender. Y esto es lo que olvidan la mayoría de los escritores. Que los libros
no se venden solos, hay que Claro. venderlos. ¿Y Nada se cómo vende solo ya en este momento, Nada se nada. vende solo, exactamente. Es más, la gente está ahora mismo muy agotada de que continuamente está recibiendo pues invitaciones Sí, para, sí. para comprar, ¿no? Yo tengo un lema y es que no se vende un libro, se vende al escritor. Con lo Ajá. cual es muy importante trabajar el escritor. ¿Por qué? Porque estamos en la época de la infoxicación, ¿no? Si Sí. nosotros escribimos un libro de autoestima para mujeres, Rosella, Ujú. ¿cuántos libros de autoestima para mujeres puede haber? Uf, montón. Montones. Pero además, ¿cuántos libros de autoestima gratis puede haber en el mercado? Pues también, cientos. Bueno, pues como decíamos, en la última semana elaboramos una estrategia de venta, ¿no? ¿En qué consiste esta estrategia? Como he dicho antes, no se vende el libro, se vende el escritor. Entonces, Ajá. el libro es, digamos, el puente de comunicación para que el lector conozca al escritor, porque lo que interesa es que el lector se enamore, entre comillas, no desde el punto de vista del amor sexual, ¿no? Se Ajá. enamore del escritor, ¿no? O Claro. sea, quiera seguirlo, quiera aprender más de él, quiera conocerlo, por lo tanto es muy importante trabajar marca personal, obviamente, Ujú. por lo tanto el libro debe ser quizá una excusa para eventos pues presenciales o digitales. Quizá también debemos trabajar redes sociales, debemos trabajar, pero siempre, 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 siempre intentando dar a entender que la figura del escritor es lo que vale. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, libros de autoestima sobre mujeres hay Sí, hay un cientos, montón. hay muchos, ¿no? Entonces, ¿cómo me decanto entre mujer, quiérete y autoestima para mujeres? No me Claro, puedo decantar entre uno y otro, pero si conozco el autor de una de ellas, de uno de los libros, y me encanta el autor, claro. pues Sí, sí, entonces sí me leo el libro, ¿no? Eh, hay, totalmente. hay un autor muy conocido que se llama Alain, no sé si lo has llegado a conocer, que tiene un libro que se titula La voz de tu alma, un título más con menos conocimiento de lo que puede ir. No sé, Sí. ¿sabes lo que te digo? Sí. Un título más anodino que La voz de tu alma no puede ser, pero la gente adora a Alain y lo sigue y le gusta lo que piensa. Entonces, ¿Cómo se llama? Alaino. Laín, Laín. No, nunca escuché, a Laín. ver. Voy a mirar por internet ahora después. Por poner Laín. un ejemplo, ¿no? Por Ujú. poner un ejemplo. Entonces, siempre es importante trabajar la marca personal para vender libros. Y entonces ahí es donde la gente se pierde. Ahí es donde la gente pues publica un libro en una plataforma y cree que la plataforma por sí mismo le puede vender el libro. Claro, totalmente. Y Sí, las sí. cosas no son así. Hay que trabajar mucho en darle visibilidad a nuestro Hay trabajo y que en lo que somos. currárselo mucho. Sí, 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 sí. Tú y yo lo sabemos, ¿verdad? Va, me a mí todo el tiempo, currando con Facebook ahí para arriba para abajo, y wow, cuesta Bueno, mucho. yo entiendo, Rosella, que yo creo que este no es tu proyecto, ¿no? No, Yo cuando hice como este te curso, digo, me encantaría eso de los artículos y cositas pequeñas, sí me gustaría. ajá, Pero yo quiero empezar el proyecto grande, pero los otros, poder ir haciendo, como yo te dije, mostrándole a la gente ciertas cosas que me interesa que la gente tome conciencia, ¿no? Hacer un poco más consciente y más, ay, no sé, entonces como más a la flor de piel a las personas de cosas. seguramente te interesa más la membresía Sí, que, bueno, para la gente que vea la grabación de este curso, es un pago que se hace mensual, que originalmente son 37 euros, pero ahora mismo está en oferta 17 euros al mes. Y que además o sea, todo este proceso que hemos visto lo aborda la membresía, va de la idea
a la venta, de cómo trabajar la idea, de cómo hacer la premisa, cómo hacer el high concept, cómo hacer, cómo estructurar los libros tanto de ficción como de no ficción, porque también hablamos de novela, Claro. cómo empezar un capítulo, cómo empezar el libro, Ay, yo quiero todo eso, yo quiero todo eso. pues Poco a todo eso, poco, ir estudiándolo poco a poco, pues y que se me vayan ocurriendo ideas y cosas y pueda volcarlas en una hoja. Bueno, Pues todo eso está en la membresía, o sea que puedes entrar cuando quieras ya y tienes acceso a todo lo que se ha grabado y además pues entras en un grupo de WhatsApp donde todos los viernes tienes una invitación para entrar en la formación. Hoy, por ejemplo, hemos hablado del viaje del héroe, no sé si has oído, es una forma de estructurar libros de ficción que funciona muy bien y que es el origen de muchos bestsellers, ¿no? viaje del El héroe, nunca escuché. viaje del héroe. Y, y además, dentro de las clases de la membresía, una clase al mes es de motivación literaria, es para motivar a la gente para que termine su libro. Mira qué Entonces bien. siempre abordamos temas de motivación. ¿Y hace Porque, mucho que claro, tienes la membresía? bueno, la empecé hace unos meses, o sea ¿Y qué que tal? Mucha gente está muy bien. emocionada. Bueno, ahora mismo somos poquitos, pero la gente está muy contenta. Sí, le gusta y a ver, hay algunos ya va con su libro más o menos encaminado. Sí, 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 porque como somos poquitos todavía, Qué bien, somos te va a encantar, ¿no? Ver ahí que la gente empieza a publicar sus cosas. claro, como somos poquitos, pues yo puedo ir preguntándole a la gente cómo lleva su proyecto. Puedo hacer una pequeña mentoría. Claro, Realmente este curso que yo he planteado es precisamente para ofrecer una mentoría, o sea, para gente que quiera, que no es tu caso, pero lo voy a explicar para la gente que escuche la grabación, para la gente que necesite publicar un libro en 2 meses, ¿no? claro. Y que no sepa cómo empezar ni cómo hacerlo. Yo sé que este curso, pues hemos abordado más o menos lo que se necesita, pero a lo mejor ponerlo a la práctica no es tan fácil. No, Por ese claro. motivo, pues he decidido hacer este cursito para ayudar a la gente a nivel personal. O Está sea, muy para bien, está muy ofrecer bien. una mentoría personal de cómo escribir un libro en dos Ah, meses. no sé por qué. Bueno, te voy a contar una pequeña historia, una historia que está muy enfocada con esta diapositiva que estarás viendo. Sí. Yo he trabajado de periodista, ¿no? A mí Ajá. realmente el oficio de escritor me lo ha enseñado el oficio de periodista. Lo leí también, me leí tu historia. Y, pues no sé si te he contado, no sé si has escuchado esta historia. Estuve trabajando para un periódico que no pagaba por artículos, sino pagaba por visitas. Era un periódico digital y entonces tú tenías que tener un mínimo de visitas para recibir dinero. Sí, Y entonces ya al principio pues no llegaba al mínimo, ese mínimo, y había mucha gente que no llegaba al mínimo, y entonces había un grupo donde nos reuníamos los escritores de este periódico y nos quejábamos de eso. Y uno de los escritores, no de arriba, sino uno de los compañeros, dijo que él invertía publicidad en su artículo, publicitaba su artículo para tener el mínimo de visitas suficientes para cobrar. La mayoría de la gente se puso las manos en la cabeza, ¿no? ¿Cómo se te ajá, ocurre? Estoy pagándole publicidad al periódico en el fondo, porque es el periódico el que gana, a mi costa y demás. Y en el fondo yo reconozco que me dejé llevar por ese primer pensamiento, pero como a mí me gusta mucho el tema de las inversiones y he trabajado en la banca y sí, demás, pues me dije, bueno, depende, porque en realidad si lo que te da el periódico es más de lo que tú inviertes, te interesa. claro. Entonces le pregunté al muchacho que me enseñara sus números y ganaba muchísimo dinero haciendo eso, mucho. O Sí, sea, sí. invertía unas pequeñas cantidades y le devolvían en visitas que luego cobraba bien en el periódico, con lo cual los números le salían fenomenal. Y yo Claro, ahí aprendí, esa fue la gran lección, donde yo aprendí que si yo no apuesto por mi talento, ¿quién lo va a hacer?
Claro, O sea, totalmente. si yo no trabajo en mi talento, si yo no trabajo en mi formación, si no trabajo en mi visibilidad, si no Ajá, trabajo en mi marca personal, si no trabajo en todo lo que es necesario para tener éxito, ¿cómo voy a tener éxito? Por claro, lo tanto, totalmente de acuerdo. la mayoría de la gente quiere escribir un libro y piensa que con lo básico es suficiente. Y con lo No, básico lo que va a hacer es tardar muchos años, como he tardado yo, en aprender la dinámica de lo que es escribir un libro, ¿no? Yo mi primera novela tardé 8 años en escribirla. oh, 8 años en escribir una madre mía. novela que además es una novela no publicable. Ni siquiera yo como editora la publicaría. Mm. Entonces, después, poco a poco, fue reduciendo el tiempo. O sea, mi siguiente novela tardé 4 años. Y Bueno, luego, poco a poco, empecé a aprender la dinámica y a empezar a escribir. Y como te he dicho ahora, puedo llegar a escribir un libro si quiero, no necesariamente. Normalmente mis libros suelo tardar entre 3 y 4 meses. No, claro, no, más o menos, ¿no? No me impongo una norma, pero sí que es verdad que a veces hago trabajos de bajo contenido, de pequeños contenidos, ujú, para, pues en una semana, en 10 días, sí que hago trabajos así, ¿no? Pero personalmente mis libros, los que forman parte de mi, porque yo trabajo con muchos seudónimos, los que son de mi sí, nombre y los que son de mi marca personal, eso sí, normalmente los trabajo, pues eso, tardo 3, 4 meses con una longitud adecuada y abordando los temas que yo creo importantes que hay que claro, abordar, ¿no? qué bien, Entonces, bueno, es la verdad, importante apostar por nuestro talento. totalmente. Y este curso está pensado, pues como te he dicho, para invitar a la gente a que se comprometa consigo mismo, porque requiere escribir un libro, requiere compromiso consigo mismo, pero escribir un libro en 2 meses requiere un gran compromiso, Totalmente, porque uno tiene que estar dispuesto a escribir cada día durante 5 semanas al menos, debe estar dispuesto a escribir 4 o 5 páginas al día para tener un libro terminado en 2 meses, sí, con lo sí, sí. cual requiere un gran compromiso. O sea, A un veces, compromiso y aparte que te guste realmente, que realmente lo sientas y quieras hacerlo, porque si no, no vas a hacerlo, es imposible. como te he dicho, el para qué es muy importante. Claro, Realmente ¿para no qué? necesitamos escribir. Es verdad que si nosotros aprendiéramos a escribir un libro en 2 meses, podríamos tener 6 libros en un año. Mm, Si nosotros vamos a trabajar por regalías, como he dicho antes, pues entonces es una buena estrategia, ¿no? Pero si nosotros, por ejemplo, buscamos otros temas profesionales, imagínate, yo quiero ser un speaker profesional, un conferencista, pues ajá. entonces a lo mejor lo que necesito es tener trabajos bien hechos, bien presentados, bien, o sea, ¿sabes? Con una Bueno, estética. te puede enseñar, puede ser una cosa interesante para aprender a hacer bien los copies, ¿no? De muchas cosas, si alguien se dedica a Sí, por supuesto, el hecho hacer de... publicaciones en algunos sitios y es su trabajo y mejora mucho la parte de copies, es muy interesante eso, ¿eh? Claro que sí, Todos efectivamente. tenemos nuestra creatividad y muchos la tenemos, todos somos creativos y nacimos creativos. Hay que descubrir esa creatividad. Y creo que a veces, yo por ejemplo me doy cuenta que yo estudié la salud, me gusta la medicina, estudié 5 años en facultad de medicina, pero no es lo que siempre me gustó. O sea, me gusta, no digo que no me guste, me encanta la salud, pero yo me fui descubriendo en cosas que me encantan. A mí trabajar por internet me apasiona lo que hago, me apasiona. Y escribir siempre quise hacerlo, hará 10 años que quiero ponerme, y digo, bueno, algún día lo haré, pero quiero hacerlo porque me gusta, ¿no? Porque capaz no vendo nada, no sé cómo explicarte. Si la quiero hacerlo bien igual, aunque mañana se venda o no se venda, no es el hecho, no es mi fin. Después que esté claro voy a querer venderlo, lógico. Pero no es lo que Sí, yo voy a abocarme a de hecho, decir, vender un libro no es incompatible con escribirlo, con el tiempo que dediquemos a escribirlo. O sea, claro, nosotros sí que es verdad que, a ver, se puede escribir por amor al arte o se puede escribir
como profesional, como escritor profesional, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? El de por amor al arte, por lo general, el dinero no es el objetivo principal, entonces yo escribo lo que quiero, como quiero, sin pensar en un lector ideal ni nada. Entonces, ¿qué va a ocurrir con ese libro? Podemos tener suerte, ¿no? Y que Ah, sea no, no, publicado. no, yo no, capaz me expresé mal, yo no quiero por amor al arte, quiero que llegara a la gente. Pero me estoy Entonces, refiriendo que yo no lo hago por diciendo, ah, bueno, capaz me sale y sale un boom, genial, sería genial, pero o claro, sea, quiero entonces que llegue a cuando, la gente. cuando nosotros escribimos con fines de que tenga, pues eso, de que tenga visibilidad, de que sea leído, de que sea, Claro, por lo menos, el mejor, si no el mejor vendido, de los mejores vendidos, que esté visible, que la gente lo pueda leer, que lo pueda, que además el lector se enamore, ¿no? sí, sí, me Porque encantaría que llegara a la gente, me encantaría. exactamente, entonces ya no es una cuestión de por amor al arte y soy un incomprendido si no me compran, no, es un libro que está pensado para un lector concreto, que está escrito para un nicho concreto, que además está enfocado todo el tiempo en ese lector, que tiene que haber una conexión emocional con ese lector y entonces, además, yo siempre digo, detrás de un pequeño dolor siempre hay un gran dolor y entonces hay que entender eso, ¿no? Cuando nosotros escribimos un libro para una cosa pequeñita, por ejemplo, cómo hacer la dieta keto, por ejemplo, ¿no? A lo mejor detrás del lector que está buscando la dieta keto hay una persona que sufre de obesidad y que está desesperada porque sufre mucho, porque tiene la baja autoestima, ¿no? Entonces siempre detrás de un pequeño dolor hay un gran dolor, con lo cual tenemos que ser muy respetuosos con el pequeño Totalmente. dolor con el que estemos trabajando, porque seguramente detrás hay un dolor intenso importante. Totalmente. Entonces, siempre los para qué son muy importantes. Este curso estaba pensado para ofrecer mentorías personalizadas, o sea, para personas que realmente quieren escribir y terminar un libro en 2 meses, ¿no? Y además con un Sherpa, que sería yo, con un compañero que le ayuda y que le guía todo el tiempo. Es una mentoría, Eso ya de no es. la mentoría está buenísimo, me encantan las mentorías. Exactamente, es una mentoría, ya no es como la membresía que tú vas recibiendo información, aunque sea de calidad, pero eres tú quien tiene que hacer el trabajo, ¿no? En este caso es yo te guío por todos los sitios hasta que lo consigues, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Capaz yo me meto en la membresía, estoy unos meses y te digo de repente, ahora quiero hacerlo en un mes, me tenés que ayudar. Esto está hecho, Capaz me emociono, ¿entendés? Y digo, wow, mira, claro que esto me está sí. encantando, es que nunca se sabe. Y después digo, mira, ahora quiero la mentoría, vamos arriba. Mira, lo único que necesito es que la gente me escriba a trevolarium@trevolarium.com si quiere informarse un poco más y necesito que me explique su para qué, o sea, Claro. para qué quiere escribir un libro en 2 meses. Esto es muy importante porque a lo mejor no es, yo en tu caso no lo veo, no sé No, ya. ahora Yo no, veo ahora que no. no es tu caso ahora mismo, pero a lo mejor dentro de un tiempo lo necesitas por algún motivo, ¿no? No, ¿para qué? Porque que ya quiero llegar a que la gente lea lo que me emociona, porque yo me emociono cuando voy creando cosas, ¿sabes? A mí Claro, me va llenando, claro. ¿no? Sí, cuando lo ves terminado da mucha ilusión. Yo, hay un momento cuando que terminas el libro y que ahora vas a elegir sobre qué vas a escribir. Para mí ese momento es Claro. emocionante. Es como cuando has terminado un libro de leer, cuando lo has terminado de leer y dices, bueno, ¿ahora qué libro voy a leer? ¿No? Pues un poco ese estado emocional, pero a lo grande, ¿no? Pues porque en el fondo para el escritor también es un viaje. Claro. Bueno, pues simplemente para que quede constancia de la gente que estuviera interesada en una mentoría personalizada, si quiere más información, lo único que me tiene que escribir un mail a trevolarium@trevolarium.com, la dirección está aquí, trevolarium@trevolarium.com, y necesito que me explique estas 4 cosas que tengo puestas. Su para qué, su objetivo vital, es decir, qué es lo que está haciendo, por qué querría escribir un libro, qué importancia tiene el libro en su vida, un poco es esta la idea. Si estaría dispuesto a escribir 4 páginas diarias durante 5 semanas, porque si no estás dispuesto no puedo ayudar, por lo tanto es importante que la gente entienda la importancia que tiene esto.
Y también es importante que no se la juegue a una carta, es decir, no necesito gente que está muy desesperada porque no tiene trabajo o lo que sea y quiere escribir un libro pensando que eso le va a sacar de su miseria, entonces No se lo sabe, juega todo, lo eso no invierte sabe. todo lo que tiene en un curso que no le va a resolver la vida, ¿no? ¿No? Totalmente de acuerdo. Esto es para profesionales que necesitan en tiempo récord escribir un libro y que necesitan un compañero. Porque además no es una mentoría barata, no son 17 euros al mes, Claro. es otro precio, ¿no? Entonces, por eso, si alguien que está viendo la grabación está pensando en esto, que le interesa y que lo necesita, pues lo único que tiene que hacer es escribirme al mail, o bien, si no recuerda el mail, lo dejo aquí en la pantalla, pues entrar en la página y hay un iconito de WhatsApp, entra, pincha y me pregunta lo que quiera. Perfecto, súper chulo. Ay, me encanta, ¿eh? ¿Te gusta la Bueno, idea, Rosella? sí, me parece muy interesante porque cuando uno ya se va metiendo en el mundillo y va encontrando el sabor a lo que va escribiendo y sabe que eso puede llegarle a las personas, le pueden ayudar, capaz te entusiasma y uno quiere otro, como tú decís, y después, y es así, ¿eh? Y, bueno, y escribir es una cosa que nunca hice, estoy segura, nunca hice, lo quiero hacer en esta vida. Pues lo puedes hacer ya, Sí, ya. sí, voy a hacerlo En ya. realidad lo puedes hacer ya. Sí, Ya lo sí. voy a hacer. Ya me encanta haberte hablado hoy porque la verdad que era como parecía que tenía que encontrarte para decidirme, ¿sabes? Es así, la vida es así. Es así. Genial, Bueno, genial, Rosella. Claro que sí, ¿por qué no? yo lo veo súper. Pues yo, a mí escribir no me importa mi edad. A mí me gusta y lo voy a hacer. No, es que para escribir no hay edad. Para Claro. escribir no hay edad. Te voy a contar, hay un escritor que escribió un libro que se llama El mercader de... no sé qué, El mercader de la seda. No sé si te suena. Me suena un montón, ¿eh? Sí, es un libro que tuvo mucho éxito en los años, yo qué sé, Ah, lo he escuchado por ahí, ¿eh? Lo he finales de visto los por ahí, 90. ¿eh? El no sé qué, El mercader de seda. Bueno, pues ese señor, el autor, era un jubilado que se puso a escribir una novela cuando se jubiló. Pues si es que para escribir no hay edad. No, No. mira, no, para escribir no hay ni edad ni inteligencia. Hay un escritor, una escritora, la de Tomates Verdes Fritos, Ah, sí, que, claro. Me bueno, encanta eso. la autora de Tomates Verdes Fritos era disléxica. Y en Mira. aquella época la dislexia no se entendía como ahora, que se entiende Sí, que se entiende que es un desorden en la organización de la sí, sí, información. sí, sí. En aquella época se entendía como un retraso, como un tipo de retraso, ¿no? Y entonces, pues una señora disléxica que tuvo un bestseller como escritora, o sea que realmente Increíble. es que Fantástico. no tiene sentido pensar en las limitaciones. Yo no pienso en la edad nunca. Yo tengo, bueno, cumplí 59 hace poquito y la verdad que para mí me da igual la edad que tengo. Yo hago las cosas porque me gustan y ya está. Y ya está, exactamente. Bueno, ha sido un placer, la verdad. El placer ha sido mío, Rosella, me ha encantado conocerte y me ha A mí encantado también. conocer tu proyecto. Mándame tu web, tus cosas, mándame Sí, un sí, artículo explicando tu proyecto y lo vale. publicamos y lo publico en Trevolarium. Porque a mí me gusta, yo tengo una blogoteca y me gusta recoger los Vale. proyectos de los demás. Lo voy a Así escribir que, a ver qué tal sale y te lo envío y ya cuando me anote ya te aviso, te mando un WhatsApp. vale, de acuerdo. ¿Vale? Estupendo. Bueno, Genial. que tengas un buen fin de semana. Igualmente, muchísimas gracias por estar, Rosella. Por favor, un gustazo. Muchos besos. Un Cuídate. beso para ti. Hasta Adiós. luego.